Te conté que Borges, en 3 versiones de Judas, puso en boca de su personaje Niels Runeberg una reelaboración personal de algunos argumentos que aparecen en Misterio y Significado de la Biblia, libro del gnóstico Thomas Troward. De manera que es importante conocer algo del contenido de ese libro para poder establecer la afiliación de Borges con este autor del Nuevo Pensamiento y así empezar a romper la muralla que construyó alrededor de su obra. Te cuento que Thomas Troward cree que la Biblia está escrita simbólicamente para que aquellos que estén éticamente preparados para comprender la verdad que enseña puedan hacerlo y los que no lo estén puedan ser guiados a obedecer la ley mediante historias cuyo sentido último no entienden. O sea que, como buen gnóstico, distingue un contenido exotérico destinado al ego y un contenido esotérico destinado al instruido, al gnóstico. Para el ego, por ejemplo, la Biblia habla de muchas personas que existieron en el pasado. Para el gnóstico no. Para el gnóstico repite una y otra vez principios espirituales invariantes que se simbolizan a través de esas historias, que son más que nada alegóricas. Principios abstractos, metafísicos, cuya comprensión cabal lleva a la liberación del hombre. Los principios obviamente son en este caso las tesis del Nuevo Pensamiento. En Misterio y Significado de la Biblia, lo que Thomas Troward hace es traducir al lenguaje bíblico lo que ya había dicho en obras anteriores de manera secular, por ejemplo, las conferencias de Edimburgo y las conferencias de Dore. Para él, la ley de reciprocidad, como la llama en este texto, porque en otros la llama ley de atracción. La ley de reciprocidad es una verdad metafísica cuya elucidación es tarea central de la Biblia. Expresada filosóficamente, esta ley establece la reciprocidad entre la mente universal y la mente individual, entre lo absoluto incondicionado y lo particular condicionado, o sea, entre vos y la divinidad. Y como todo escritor del Nuevo Pensamiento, la fundamenta sobre bases panteístas. Según Thomas Troward, es preciso admitir que Dios, o el espíritu, o la mente universal, o el verbo, como quiera llamarlo, es todo lo que hay. Y es preciso admitirlo por razones parecidas a las de Spinoza. Como Dios es infinito, no puede haber nada que lo limite, ¿no? Porque dejaría de ser infinito. Es decir, no puede haber dos infinitos, ni puede haber tampoco una cosa individual finita que no forme parte de la infinitud de Dios, porque también lo limitaría. De manera que este mundo y las cosas particulares de las que se compone este mundo deben entenderse como manifestaciones de Dios en el plano de lo relativo. No es que Dios creó el mundo yo de una vez y para siempre, sino que lo está creando a cada instante, manifestándose a sí mismo en las cosas particulares espacio-temporales. De manera que la mente universal es el origen creativo de todo. También el origen creativo de las mentes individuales. De modo que tu mente individual y mi mente individual son instancias de la mente universal y comparte con ella su poder creativo. En lenguaje bíblico, esto se dice estar hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es la gran central de fuerza creadora y las personas somos distribuidoras de esa fuerza. Distribuidoras porque es en respuesta o en reciprocidad a nuestras expectativas personales que lo absoluto logra manifestarse en el plano de lo relativo. Ahora, como la humanidad no es consciente de esta verdad, las personas suelen vivir llenas de problemas y de limitaciones. Entonces, el propósito de la Biblia es guiarnos en el conocimiento gradual de principios metafísicos para el manejo responsable y consciente de la ley. Y recalco consciente, porque para Thomas Troward, desde la más remota antigüedad, hubo un manejo semiconsciente de la reciprocidad con la divinidad, como lo demuestra la institución del sacrificio, ya que sacrificar un animal a una divinidad implicaba reconocer que mediante una ofrenda se podía obtener una respuesta por parte de esa divinidad. ¿Qué sentido tendría hacer una ofrenda si creemos que la divinidad es incapaz de responder, ¿no? De manera que, bien mirado, la idea de sacrificio es la idea de un pacto correlativo en el que el individuo que ofrenda confía en la reciprocidad de la divinidad y a su vez la divinidad responde en reciprocidad a esa confianza. ¿Cómo responde? Sacrificándose también, dejándose moldear por lo que la mente individual quiere imprimir en ella. En síntesis, el acto del sacrificio implica confianza en la respuesta de Dios y esa confianza hace que Dios responda sacrificándose para el hombre. Sacar a la luz este pacto de reciprocidad hombre-Dios es la tarea principal de la Biblia, que
quiere ofrecer una guía para la liberación. Y los dos guías principales son Moisés y Jesús. Moisés enseña la reciprocidad desde el punto de vista de lo absoluto, Jesús le enseña desde el punto de vista del individuo. De ahí la inseparabilidad que Thomas Troward establece entre las dos figuras. De ahí que diga que Jesús duplica la enseñanza de Moisés, que la refleja, que la completa y hasta que la presupone, porque solo entre ambos ofrecen las dos mitades necesarias para conocer la verdad completa. Ahora volvé a 3 versiones de Judas y presta atención a cómo Borges reelaboró los argumentos de Thomas Troward haciendo lo que dijo que iba a hacer. Primero, es clarísimo que Borges sustituyó la dialéctica entre Moisés y Jesús por la de Judas y Jesús. Lo hizo para tener un héroe y un traidor, que era lo que necesitaba para reflejar su situación. Segundo, es clarísimo que mantuvo para la dialéctica Judas-Jesús la idea de inseparabilidad, la idea de que uno es reflejo del otro. Y es clarísimo por qué la mantuvo, ¿no? Borges era uno solo, no podía separar su lado heroico de su lado delator. Debía integrar ambas mitades, asumirlas como partes de sí mismo. Y tercera cosa que dijo que haría, modificar las pruebas. Y lo hizo, porque no le servían las razones de Thomas Troward. No resultaban adecuadas a la nueva dialéctica Judas-Jesús. No podía decir que enseñaban lo mismo y que por eso eran inseparables. Entonces Borges reelaboró los argumentos, pero usando las ideas de Thomas Troward que te acabo de comentar. La idea de que toda cosa particular es una manifestación de lo absoluto en el plano de lo relativo y la idea del sacrificio como pacto correlativo entre el hombre y Dios. Porque fíjate, en la primera versión de Judas, la versión metafísica, Borges razona que el verbo, o sea, Dios, lo absoluto, la divinidad, se hizo hombre. Razona que al hacerse hombre, sacrificó su divinidad y su absolutez para entrar en la historia como Jesús. En reciprocidad, siguiendo la máxima como es arriba es abajo, el hombre debía responder o corresponder a ese sacrificio como si fuera un espejo. Y ese hombre fue Judas. Pero como Judas era humano, para espejar, para reflejar el sacrificio de Dios, que consistió en un rebajamiento, debía sacrificarse a una bajeza equivalente. Entonces se rebajó a delator. Fin del argumento. Así interpretada, la traición de Judas es parte de un proceso que él no pudo controlar, ¿no? La cometió, pero no fue responsable. Judas queda metafísicamente vindicado. Pero entonces hay dos cosas en este argumento. La afiliación con el libro de Thomas Troward y la traición como hecho inevitable que debía ocurrir. El segundo argumento también es una vindicación de Judas, pero se desarrolla en el plano moral. Porque dice que Judas no cometió la traición por codicia. Sería torpe pensar que Jesús se hubiese equivocado tanto al elegirlo como discípulo. Lo que llevó a Judas a la traición fue lo contrario de la codicia, fue su ascetismo, su infinita humildad. Se creyó indigno de ser bueno y buscó mortificar su espíritu, renunciando al honor, renunciando a la paz y a la felicidad que no quiso usurpar para sí. Por eso cometió la vileza de delatar a Jesús, para rebajarse voluntariamente. En este argumento Judas ahora sí es responsable de la traición, pero su motivación última es buena. Lo que se desdibuja un poco es la afiliación con Thomas Troward, aunque sigue sobrevolando la idea de sacrificio. En la tercera versión de Judas vuelve a resonar fuertemente Thomas Troward, porque Borges ahora argumenta en favor de la identidad de Dios y de Judas como caso particular de una ley que consiste en el sacrificio continuo de Dios. Y acá sacrificio significa manifestación continua, encarnación continua. Dios no se limitó a hacerse Jesús y morir en la cruz una sola vez. Dios se hace hombre en cada hombre desde siempre y para siempre. Cada hombre es una manifestación particular de Dios. Este es el verdadero significado de el verbo hecho carne. Así como Dios se hizo carne en Jesús, se hace carne en cualquier destino humano, aún los más ínfimos, aún en los más viles, como por ejemplo el destino de Judas, que fue tan verbo hecho carne como Jesús y Pitágoras y Alejandro y vos y yo. Como te darás cuenta, esta es otra forma de decir que los hombres son órganos y máscaras de la divinidad, idea que ya conoces por Tlanupar Orbistatio. Nada nuevo en este sentido. Lo que Borges agrega es la idea de que cada encarnación de Dios es un sacrificio, idea que lleva la firma de Thomas Troward. Al menos yo no la leí en ningún otro autor del Nuevo Pensamiento. Bien, solo faltaría referir las 3 versiones de la traición a la situación de Borges, lo cual daría mucho que hablar
y mucho que opinar. ¿Y acaso lo más revelador en este punto no sean los argumentos, sino ciertas frases que Borges va deslizando a propósito de los argumentos? Porque al fin de cuentas, en su caso, no necesita justificar por qué héroe y traidor son inseparables. Lo son porque él es uno solo y le pertenecen todos sus actos, los heroicos y los no heroicos. Entonces, estos argumentos tienen mucho de pretexto para poder decir por lo bajo que la imprudencia que cometió al compilar los cuentos, que lo delata, no fue por codicia de un premio o por codicia de reconocimiento. Más bien fue lo contrario, ¿no? Codicia de infelicidad, no poder permitir que le ocurriera algo bueno y permanecer en paz con eso. O porque, como dice textualmente de Judas, se creyó indigno de ser bueno y buscó mortificarse. Pasó del estado de gracia de un Pierre Menard y sobre todo de un Herbert Quain a las penurias de Jaromir Ladi, de Lenro, de Vincent Moon. Aunque quién sabe, también que había la posibilidad de que su imprudencia no hubiese sido un hecho casual, pero tampoco un acto voluntario, ¿no? Sino algo que debía suceder, algo que no le pertenecía a él plenamente, sino a la economía del mundo. Bien, ahora quiero hacer foco en el tercer elemento relevante de este cuento que todavía no mencioné. El temor de Nils Runeberg a recibir terribles castigos divinos por haber revelado verdades ocultas. Y esto sí que nada tiene que ver con Thomas Troward. Si damos crédito a lo que nos cuenta Stella Canto en su libro Borges a Contraluz, y yo se lo daría porque estaba muy bien orientada esa mujer, si damos crédito a lo que ella dice, Borges tenía este tipo de temores religiosos. Temores que en 3 versiones de Judas parecería estar confesando a través de Nils Runeberg. Fíjate que dice que Nils Runeberg había publicado su libro más importante con un epígrafe que decía: en el mundo estaba y el mundo no lo conoció. Y un poco después dice que las revelaciones de ese libro fueron recibidas con indiferencia y fueron desdeñadas. ¿Te das cuenta? Esto es lo que le pasaba a él. Está hablando de su libro. 3 versiones de Judas es de 1944, es decir, que han pasado 2 años de la compilación que lo delata. Hace 2 años que su obra subterránea está en el mundo y el mundo no la conoció. 2 años sin que nadie la lea, sin que nadie la descubra. En cierto sentido, había sido desdeñada y tomada con indiferencia. Ahora, ¿qué pensaba Nils Runeberg, o sea, Borges, ante este hecho? Que era milagroso. Era un milagro que todavía nadie hubiese descubierto que sus cuentos no eran literatura fantástica, sino la exposición de una nueva verdad metafísica. Solo él había leído a Ouspensky y a Thomas Troward. No, si nadie ataba cabos, eso podía significar una sola cosa. Dios no quería que se divulgaran las verdades que él había revelado. A lo mejor el mundo no estaba preparado para oírla. Entonces Borges sintió miedo del castigo y, disfrazado de Nils Runeberg, repasó todas las maldiciones bíblicas para los impíos y para los blasfemos que, habiendo entrevisto a Dios, se habían atrevido a pronunciar su nombre secreto. Borges se preguntaba si él no había hecho exactamente eso, al compilar los cuentos y delatar así que no eran solo cuentos, sino una obra que contenía ocultas y ahora apenas disimuladas las verdades que se le revelaron en su iluminación. ¿Cuál sería el castigo infinito que Dios le tenía reservado por haber descubierto el secreto y por haberlo divulgado como un ejercicio de la blasfemia? Borges no lo sabía, pero algo lo tranquilizaba, porque al fin y al cabo, Nils Runeberg, que acá vuelve a remitirnos a Thomas Troward, había muerto de la rotura de un aneurisma. Es decir, si Thomas Troward, que reveló las verdades sagradas que se le antojaron, había muerto en su casa tranquilamente de causas naturales, a él no tenía por qué esperarle nada peor. Ahora sí, con este punto final que Borges pone a 3 versiones de Judas en 1944, tiene todo lo que necesita para la publicación de lo que sería su obra más importante. Obra compuesta de 2 partes bien diferenciadas por 2 subtítulos no intercambiables: ficciones y artificios. En el próximo video te cuento por qué ficciones y por qué artificios.